Último segmento de este último programa del 2025 de Sobre Ciencia en TV Ciudad. Daniela y Alexandra juntas en Piso Comando. Y acá estamos, ¿no? Vale la pena el reencuentro para despedir este ciclo 2025. Cámara, ¿no? Claro. Reencuentro, compartir espacio al aire. De todos modos, cada una viene con un informe bien distinto, pero que están buenos para cerrar el año. Qué bueno que están buenos. No, pero digo, son lindos, bien interesantes porque para cerrar allá arriba, ¿no? Todo lo alto. Yo voy a seguir un poco con la temática del bloque anterior, ¿no? Con el Uruguay milenario, este tema que nos encanta hablar en Sobre Ciencia, y vuelvo al Museo Nacional de Antropología para hablar de unas piezas. ¿Qué historia nos cuentan determinadas piezas que están vinculadas al Uruguay milenario y a las poblaciones que ocupaban nuestro territorio? Vamos a empezar con, hablamos con Alejandro Ferrari, es arqueólogo que trabaja en el Museo Nacional de Antropología, que nos va a hablar en esta primera parte del informe de unas urnas que están en la exposición Logros de la Prehistoria. Logros de la Humanidad durante la Prehistoria, es la exposición que se llama así en el Museo Nacional de Antropología. Y son unas urnas que están investigando con esto de que la investigación atraviesa varias de los patrimonios del Museo Nacional de Antropología, pero puntualmente la arqueología. Una investigación que hicieron con Facultad de Química y con la Escuela Figari. Lo vemos. A ver. Estamos en la exposición Logros de la Humanidad durante la Prehistoria. En esta exposición tenemos una serie de salas temáticas y en este caso estamos en la sala dedicada a la elaboración de la cerámica por parte de nuestros ancestros prehistóricos, ¿no? Grupos indígenas que habitaron nuestro territorio hace ya bastantes años. La cerámica particularmente en nuestro territorio tiene más de 3.000 años de antigüedad, entonces en la sala vamos a encontrar objetos representativos de diferentes momentos. Dentro de la sala tenemos una serie de objetos entre los que se cuentan 3 vasijas de gran tamaño. Esas vasijas tienen la particularidad de que fueron encontradas con restos humanos dentro, y eso nos habla de las costumbres funerarias que tenían, en este caso, grupos de origen guaraní o guaranizados, grupos tupí-guaraníes, que tenían por costumbre enterrar a sus muertos dentro de grandes tinajas, en este caso, ¿no? Las 2 laterales que tenemos en la exposición pertenecen o fueron recuperadas en el departamento de Salto, donde se estaba por construir la represa de Salto Grande, que se produjo una gran inundación por el lago artificial. Y la que está en el centro es una vasija que fue recuperada en el departamento de Rocha, en la Sierra de San Miguel, en un sitio que lo conocemos por Isla Larga. Los restos humanos que estaban dentro se investigaron y podemos saber hoy de que pertenecieron a un hombre de unos 39 a 54 años al momento de morir y que tenía unas inserciones musculares muy potentes. Se ve que era una persona robusta, algo musculosa. Y en este momento en particular, entre el Museo Nacional de Antropología, la Escuela Figari y la Facultad de Química, estamos realizando un estudio de con qué pigmentos se pudieron haber pintado estos recipientes, que en el caso de la urna central tiene color rojo y color blanco. Muy interesante, sobre todo, como decías vos, ¿no? Como un único objeto es investigado desde distintas áreas de conocimiento. Claro, y bueno, ¿no? y seguimos con estas investigaciones. Estas urnas, nos decía Alejandro, que son aproximadamente se estima, unos 400 años antes del presente. Él explicaba ahí como algunas características de las poblaciones que usaban estos rituales. Bueno, hay otra pieza de cerámica que es un emblema del Museo Nacional de Antropología, que es el ñacurutu. Que se explica, que se estima más o menos que está datado entre los 1600 y 1500 antes del presente. Y bueno, y esta investigación, también hicieron investigación sobre el ñacurutú, pero con la Facultad de Ciencias y la Escuela Figari, y nos cuenta Alejandro Ferrari
que encontraron. Bueno, en esta sala temática sobre cerámica también tenemos otra pieza que es emblemática para el Museo Nacional de Antropología, porque es la pieza que está en el logotipo de la institución y es el emblema del museo. Es una pieza encontrada a finales de la década de 1930 por Francisco Oliveras, que era un pionero de la arqueología nacional y que tiene mucho que ver con la historia del museo. Una pieza que representaría alguna figura animal en este caso. Él la bautizó como ñacurutú, que hace referencia a un búho autóctono, y en tal sentido se conoce como campana zoomorfa. Campana porque tiene una forma precisamente acampanada, es hueca, abierta en su base. Se han encontrado muchas de estas piezas en lo que es nuestro territorio, en Uruguay, sobre el río Uruguay, sobre las costas del Río de la Plata y también en territorio argentino, en el río Paraná. A partir de este trabajo que nos llevó unos buenos meses y muchos intercambios entre distintos profesionales, pudimos ver de que la pieza en su parte trasera mostraba lo que podía ser justamente la parte nucal de lo que podía ser un búho, precisamente como Oliveras había mencionado en su momento, y también la representación de lo que serían las alas de un ave. Pero en la parte frontal la pieza muestra una especie de hocico que nos hace recordar más a un mamífero. Y bueno, comparándolo con una serie de mamíferos y de aves, llegamos a la conclusión de que podría tentativamente ser o estar representando a un búho, en este caso un posible ñacurutú, y a un mamífero, en este caso un hurón, por una vincha que podemos observar, por la proyección de ese hocico. Resulta que el ñacurutú es un animal muy visual, muy auditivo, mientras que el hurón es muy olfativo. Ahí estábamos viendo que la mezcla podía estar intentando buscar como la complementariedad de esos animales. Y también son animales mascotizables, es decir, sabemos que hay relatos de que hablan que tanto el ñacurutú como el hurón eran animales que se podían domesticar y que se usaban mucho para la captura de roedores. Hay como mucho cruce de épocas, ¿no? De artefactos más cercanos en el tiempo, como las urnas del primer informe, el ñacurutú que va un poco más atrás, y bueno, y esa necesidad de datar todo, ¿no? Y es toda una obviedad esto, pero es todo uruguayo, ¿no? O sea, es todo de este territorio que a veces uno está acostumbrado a apreciar esas cuestiones internacionales. Claro. De todos modos, y ya con esto te la dejo seguir, Alexandra, no es menos sorprendente también que algo no sea de acá, pero sí haya aparecido, porque también habla y cada vez hay más noticia de un tránsito comercial y de intercambio muy fluido en América. Y recuerdo que el Antropolito de Mercedes, que era una pieza muy famosa del museo, que ahora está en su departamento de origen, todavía no se sabe si fue concebido en lo que hoy es territorio uruguayo o si viene a otra parte, porque ninguna cultura de las que se conoce acá se hace, digamos, tiene producciones parecidas a ese objeto, ¿no? Bueno, pero es un poco lo que decías en el bloque anterior, la importancia de conocer nuestra historia y lo que pasaba acá hace miles de años, ¿no? A ver, voy a decir una frase y con esto me callo y te dejo de hablar. Hay que darse cuenta que si uno mira la grande, la de Sudamérica, se está reescribiendo la historia del poblamiento humano y no es menor. Y hay investigación para eso, ¿no? O sea, bueno, una de las cosas que vemos en el Museo Nacional de Antropología es un perro prehistórico, los restos de un perro prehistórico. Y esta es una investigación también que hicieron desde el Museo Nacional de Antropología con el Cure de Rocha y con investigadores de Alemania, Suiza y Argentina y Brasil, para investigar justamente, bueno, qué historia, bueno, cuentan este perro que encontraron, que tiene aproximadamente, se data unos 1000 años antes del presente. Bien. Y que nos cuenta Alejandro Ferrari qué encontraron en esta investigación también conjunta. Estamos en presencia de un perro, es un perro prehistórico. Tiene la particularidad de que es el perro prehistórico más completo que hemos encontrado en un sitio arqueológico en Uruguay. Fue hallado en el Bañado de San Miguel, en el departamento de Rocha, en un cerrito de indios. Los cerritos de indios son estructuras monticulares, montículos en tierra, elaborados por nuestros antepasados indígenas, donde desarrollaron una serie de actividades, entre ellas actividades mortuorias.
En este montículo en particular, de este sitio que se llama CH2D01, es un nombre técnico con el que lo reconocemos, en el montículo B, durante las excavaciones se encontraron 6 entierros humanos y se encontraron los restos de este perro próximos a esos entierros humanos, fundamentalmente próximo a entierros femeninos y de niños. Durante muchos años se pensó que en realidad los perros en el cono sur de América habían sido traídos por los europeos. Sin embargo, a partir de algunos trabajos en donde Uruguay fue bastante pionero, se empezó a ver que en algunos sitios arqueológicos y en colecciones habían restos que en algunos casos originalmente habían sido interpretados como zorros u otros cánidos, que resultaron ser perros a través de diferentes medidas y estudios de sus huesos. Hoy en día también, por suerte, podemos sumar estudios genéticos, que son precisamente lo que se le ha hecho a este animal, y nos ha permitido saber los estudios de sus huesos, tanto como el estudio genético, de que estamos ante presencia de un perro macho que tenía unos 60 centímetros más o menos de largo, unos 40 centímetros a la altura de la espalda, a la cruz. Este era un perro mediano, el cráneo de forma mesocéfala, como se le conoce y se describe morfológicamente, y tuvimos la suerte de que se pudieron hacer unas reconstrucciones que nos permiten más o menos reconocer cómo era ese animal más allá de sus restos óseos como lo tenemos hoy, ¿no? Los perros más antiguos que tenemos hasta ahora datados en Uruguay alcanzan unos 1700 años de antigüedad. No quita que pueda haber perros con mayores antigüedades. Hasta ahora se han descubierto solamente 9, sin embargo es muy probable que siga aumentando ese número. Esto quiere decir que los perros no son, por lo menos en la prehistoria, animales que hubieran tenido una gran profusión. Indica que no había tanta cantidad de perros como podemos tener hoy o en periodos históricos. Y eso hace que el perro, quizá para estos grupos, sean animales como muy preciados, ¿no? Hace algún tiempo atrás se formó un equipo multidisciplinario donde el museo fue invitado a participar precisamente por contener y tener en sus colecciones material tan importante, y a partir de estos estudios se pudieron de alguna manera identificar y tratar de reconstruir cómo podían haber sido estos animales en vida, concretamente este perro en particular y otros perros de la región. Este perro comparte de alguna manera características muy semejantes a algunos que se hallaron en territorio argentino, y una de las reconstrucciones que figura en la publicación es precisamente un animal encontrado en territorio argentino, pero que compartiría características genéticas con el perro que tenemos en la vitrina, por lo cual podría haber sido un animal muy parecido a esa reconstrucción. Sabemos que un museo, a pesar de que lo concebimos como un espacio de exhibición muchas veces, es mucho más lo que guarda que lo que muestra, y mucho más la ciencia que genera en esas colecciones que la que uno puede apreciar en un recorrido, ¿no? Y si así cerramos el ciclo de la ciencia de nuestros museos contando historias de 3 piezas específicas sobre, bueno, nuestro pasado y las poblaciones que vivían en nuestro territorio. Muy bien. ¿Algo para agradecer? Agradecer a la gente del museo, a Nelson Barros también, que no quiso salir en este informe, pero es el que se dedica al Departamento de Educación, que hace las visitas guiadas a escuelas, liceos, a adultos mayores, también visitas guiadas que la gente le pide específicamente, y también a Marcela Tovela, que también es del Departamento de Arqueología. Muy bien.